abriendo los cielos. ¿Qué es el tema? No voy a caer en un misticismo raro, extraño, abriendo los cielos y de repente algunos van a ver unas bestias apocalípticas. Deja las bestias apocalípticas en tu casa. En la iglesia vivimos esa realidad de entender poco a poco, recibimos instrucciones para entender lo que significa abrir los cielos. Abrir los cielos es que muchas veces en nuestra vida estamos confrontados a oposiciones, a concretos, a murallas que encontramos y queremos que Dios pueda abrir brechas en los corazones, en nuestra familia, en nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, brechas en nuestra economía, brechas en los conflictos que podemos vivir no solamente en nuestra casa, pero en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país. Necesitamos ver esas brechas, sobre todo, por ejemplo, cuando podemos descubrir que con el poder del Espíritu Santo se abre una brecha sobre un país y la presencia de Dios se derrama. Queremos ver brechas porque hay una oposición muy grande y un ataque de brujería tan fuerte sobre nuestras vidas. Y no solamente de brujería, pero hay enfermedades que para nosotros lo vemos como murallas, fortalezas, y que queremos que se quebrante esas brechas, no solamente para nuestra gloria, no es para nosotros, es para que la gloria de Jesús se vea, la misericordia de Dios. Queremos ver esas brechas abiertas, queremos ver salvación, queremos ver liberación, queremos ver un incremento del poder de Dios sobre la iglesia. Conquistando Frontera ha recibido un llamado en abriendo brecha en la alabanza, abriendo brecha en la adoración, abriendo brecha en medio de los jóvenes, abriendo brechas en medio de las familias, de las parejas, de los hombres, de las mujeres, y abriendo brechas también, dando una frescura, un refrigerio a los pastores. Vuestro pastor ha recibido un llamado que va más allá que el pastoreo de la iglesia. El peso que Dios ha puesto sobre Alex y Norma se extiende más allá de la Ciudad de México, se extiende sobre México, pero va más allá de las fronteras. Y yo escucho testimonio y veo iglesias renovadas en otros países, en otros continentes. Es decir, que cuando obedecemos y cuando se abren esas brechas y esas brechas no se puede vivir, yo voy a abrir brecha, deja esos rambos, déjalo de lado. Nosotros somos la iglesia que avanza. Y no solamente es el propósito de cada uno de nosotros, pero juntos. No es difícil, no es difícil de trabajar solo, es más difícil de trabajar juntos. El Real Madrid ganó la 15e, no sé cómo se dice, hace 15 años que han ganado la Copa de Europa. Pero yo no soy muy de fútbol, aunque no sé qué partido recibió una paliza, no manches. Mejor no hablar en humildad y también por misericordia. Pero mira, cuando veo el Real Madrid, cuando veo el Paris Saint-Germain, híjole, cuando juegan, de vez en cuando yo veo un partido y no miro el partido, yo veo la gente que mira el partido, está en la iglesia, se queda en letargia, alabamos a Dios, gloria a Dios. Y cuando está en el partido se transforma, se metamorfosa, y cuando veo el partido, de vez en cuando lo veo, hay uno que pasa el balón al otro y el otro hace un cabezazo, Mbappé llega y le mete el gol. Eso es la iglesia, pim pam pum pam junto y de repente al gol. Eso es el propósito. Y me gustaría ir con vosotros a unos textos de la palabra que he apuntado rápidamente.
el primer texto, sal, y ya se fue. Y la gente dice, ¿está bromeando? No, Dios me libera todos los días. Estoy en proceso de liberación. De vez en cuando Magilis me dice, necesita liberación, ¿eh? Va a ver el viejo. O cuando está enfadada conmigo, me pone las maletas delante de la puerta y me dice, a las misiones, va a salvar la planeta y déjame tranquila. La amo, ¿eh? Hemos cumplido 42 años casados. No sabes el dolor que yo estoy pasando. La gente dice, ay, qué gloria, debes soportar. Sí. Génesis capítulo 38, una historia increíble. Voy nada más que a unos versículos al final. Una mujer que da a luz, y muchas mujeres saben de lo que voy a hablar. Los hombres a lo mejor no, pero las mujeres sí. Versículo 27. Es Tamar que está dando a luz a el que va a ser uno de los abuelitos de Jesús. Versículo 27. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Y sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Versículo 29. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. En otra traducción, Pérez. Y para que se entiendan bien, yo me llamo Fernández, el pastor se llama Escobedo, pero hay personas que se llama Pérez. ¿Alguien que se llama Pérez aquí? Apellido Pérez. Hola Pérez. Hola Fares. Brecha. Abrir los cielos es provocar brechas para poder recibir y entrar en la dimensión de la vida, la dimensión del llamado, la dimensión de la vocación. La pregunta es, ¿cómo hacer brechas? ¿Cómo abrir los cielos? Y soy bastante provocativo. Y no quiero tampoco jugar al juego que nosotros tenemos poder para hacer algo. Es con la ayuda de Dios. Es colaborando con Dios. Es obrando como cuerpo de Cristo, como iglesia local, que vamos a entender esos procesos. Así que el primer texto se encuentra he apuntado en Juan capítulo 1, versículo 51. Y le dijo, es Jesús que está hablando, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Quiere ver un cielo abierto? ¿Quiere ver la brecha? Pues debe de estar muy cerca, pegadito a Jesús. Para confirmar otra vez, Hechos capítulo 7, 56. Esteban, discípulo de Dios, en su último sermón, que provocó gloria y ira de los fariseos, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está
a la diestra de Dios. En ese momento de obediencia, de consagración, en ese momento de fidelidad a Dios, de repente algo se manifiesta. Y Esteban recibe una visión celestial y entiende lo que estoy compartiendo esta mañana. No solamente entiende lo que es cielo abierto, pero la actitud de alguien que anda en fidelidad provoca una realidad espiritual tan fuerte que él lo ve. No solamente es una instrucción, aquí se vuelve en una revelación. De hecho, ese momento de visión provocó el martirio de Esteban, y ese momento fue el momento clave para Saulo, el futuro Pablo, que iba a recibir un choque grande para que se transforme en el apóstol que nos dio una parte del Nuevo Testamento. ¿Estáis conmigo? Vemos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, leemos sobre el bautismo de Jesús. Jesús obedeció. Y es otro punto. ¿Quiere ver el cielo abierto? Debe entrar en un proceso de obediencia, en una vida de obediencia. No una obediencia de vez en cuando. Es aprender a obedecer en el día a día. De hecho, Jesús, obedeciendo a su Padre, el Padre le dijo bautismo. Y sabemos que el bautismo era para los pecadores. Y Jesús, escuchando la voz de su Padre, dijo: yo voy también. Aunque la gente podía pensar lo que piense, Jesús se acercó, y lo leemos. Versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea, Mateo 13, 13, a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Si hay alguien que no necesitaba bautismo, era Jesús, porque Jesús es sin pecado. Pero si el Padre se lo pidió, aceptó en identificación a toda la raza humana. Versículo 14. Mas Juan se le oponía. ¿Por qué? Porque Juan conocía a Jesús, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Versículo 16. Entonces Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como palomos y venía sobre él. Te voy a decir una cosa: si no estás bautizado, es tiempo que lo pienses, porque tu obediencia es lo que abre los cielos. La obediencia abre los cielos, no solamente momentáneamente, si entiende mi español, y si no, que Dios te bendiga, pero algo conecta. ¿Estáis conmigo? Seguimos. Miqueas capítulo 2, versículo 13. Queremos ver brechas, y aquí hay un punto muy fuerte. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Brecha se abre cuando tú sabes seguir tu liderazgo. Cuando ellos pasan delante, no cuando ellos te dicen hazlo y se quedan tranquilos en casa.
Cuando hay ellos, abren camino. De hecho, Jesús abrió camino. Y durante toda una temporada los discípulos lo veían. Los apóstoles seguían. Jesús sanaba, Jesús liberaba, Jesús hacía un llamado y la gente se salvaba. Jesús era el modelo, el primero, el rey Jehová que pasaba el primero en la brecha. Y el equipo seguía, mal, pero seguían. De vez en cuando debemos entender que no podemos hacerlo solo y necesitamos modelos. Nuestro liderazgo necesita entender, son modelos de Cristo y tienen una responsabilidad muy grande en carácter, en actitud, de presentar a Cristo para que ellos puedan crecer y que se vuelvan un día en la realidad de un liderazgo. El que inicia, el que abre brecha, puede recibir el primer balazo y la primera flecha. Seguimos. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Un texto que seguramente muchos habéis meditado aquí. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vemos una oposición tan fuerte contra Israel. Y lo leemos en los primeros versículos. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ello otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Versículo 2. Josafat recibió el informe. Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Reacción normal, son humanos. Versículo 3. Entonces él tuvo temor, como de vez en cuando, lleno del Espíritu Santo, manifestando los dones espirituales, años sirviendo a Dios. De vez en cuando escuchamos noticias, escuchamos cáncer, pues nos da un shock. Él tuvo temor, pero no se quedó ahí. Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá, para que se abre brecha cuando se encuentra una muralla, una fortaleza tan enorme. No una muralla una muralla de concretos. A ese momento podemos tambalear, es normal de tambalear. No somos tontos para imaginar que somos. No, somos humanos. Pero de repente reaccionamos y entendemos. Ayuno, arrepentimiento. Preparamos nuestro corazón y se reunieron buscando a Dios. El ayuno no es una técnica, no es algo de mágico. Ayuno es solamente para dar un poquito más espacio para que Dios pueda hablar y moverse. Y de repente vemos que el Espíritu de Dios cayó sobre Jaziel, hijo de Zacarías, y de repente empezó a profetizar. Y quiero nada más que estoy buscando el versículo versículo 14, versículo 14. Y estaba ahí Jaziel. Y leemos versículo 15. Oíd, Judá, todos vuestros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Así os dice Jehová: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. El mensaje es ese. Escucha bien. Antes que la brecha se haga, debes de escuchar eso de la parte de Dios. Dios tiene el control. Sí, pero hay Dios tiene el control. Sí, pero hay Dios tiene el control. El conflicto, Dios tiene el control. Hay malas noticias, Dios tiene el control. Pero las cosas no cambian, Dios tiene el control.
Y si tiene tu Biblia, subraya esa parte. Dios tiene no es tu batalla, es la batalla de Dios. Y con esas fuerzas, ¿la fuerza de qué? La fuerza solamente de la palabra de Dios. En fe tomaron, en fe decidieron levantarse, en fe se levantaron. ¿Y sabe lo que organizaron? Un tiempo de alabanza. No recibieron bomba atómica, no recibieron nuevas armas, solamente el poder de la alabanza. Era ese momento de decir amén. Es muy tarde, era justo antes. Alabanza, adoración. Y conquistando ha recibido una gracia, una visitación. Cuando veo esos jóvenes, cuando veo esa generación que se levanta para instruir la alabanza, nos prepara a estar en frente de la gloria de Dios. Amén. Seguimos, ya no sé a dónde voy, pero voy. Ay, Isaías 5, porque el pianista va a llegar y me va a parar. Isaías 58. Isaías 58 en el contexto del verdadero ayuno. Hay veces que podemos ayunar, pero Dios pide mucho más del ayuno. Quiere algo del corazón, una actitud de misericordia, una actitud de amor. Es muy fácil de cantar, regresar a casa y tener una mala actitud. Lo que se hace aquí es prepara nuestro corazón para amar más, perdonar más. Isaías 58, versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, escucha bien, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Escucha bien, ¿sabes que los actos, los hechos de misericordia, cuidar a los pobres? Ahora ya no sabemos quién es pobre. Yo he visto pobres delante de esta iglesia y desde la iglesia venía en Mercedes-Benz. He visto pobres que no eran pobres. Y he visto ciertas personas que eran pobres y tenían una dignidad para no revelar que en sus casas ni tenía para comer. No es fácil. Hemos alojado pobres y se fueron el día siguiente con nuestra cartera. Digo, pues gloria a Dios. Por lo menos hay alguien de bendecido. No es fácil, pero es nuestra responsabilidad. En África hemos construido en unas cárceles aulas para que los prisioneros tengan de comer. Esos prisioneros ni tenían calzoncillo, estaban desnudos. En África estuve con pastores que vivían por mes con $7.5 y necesitaba para los encuentros nada más que un poco de petróleo para tener un poquito de luz. He visto pobreza, porque existe una pobreza. Toda comunidad y toda iglesia debe de pensar que hay una responsabilidad, que aquí en México hay gente que se mueren de hambre. ¿Estáis conmigo? Ya no sé lo que quería decir. Pianista, ven, ayúdame. Ya se fue el pianista, dijo, ya me voy.
Quiero añadir dos últimas cosas porque el pianista no está aquí. O el violonista, ven. Esta vez yo no estaba, el primer culto me estaba. Esos textos no lo he preparado. Me encantó lo que compartiste. Te voy a piratear lo que compartiste. Que al momento del sacrificio de Jesús, al momento de la visitación de Dios, se pueden levantar, por favor. De repente, a ese momento, se rajó el velo. Y algunos deben de entender lo que el velo no era un velo de gas muy sencillo, era un velo de triple espeso. De repente, de arriba abajo se abrió. El sacrificio de Jesús abre brechas. Es increíble, es el milagro de Dios. Pero quiero añadir, no sé cómo decirlo, en una cultura muy evangélica. ¿Te acuerdas de María, la madre de Jesús? Recibió una palabra profética terrible. Una espada traspasará tu corazón. No sé cómo decirlo. Hay dolores y sufrimiento que ayuda a abrir el cielo. Muchas veces evadimos el dolor y el sufrimiento. Hay lágrimas que abre el cielo. La viuda, la viuda que perdió su hijo en Naín lloraba. Como vio el corazón de Jesús, hubo milagro. Jairo lloraba. Su hija se murió. Hay lágrimas que provocan milagros. María y Marta de Betania lloraba hasta no poder. Hay lágrimas, hay dolores, hay sufrimiento. Y lo digo con mucho respeto para no caer en doctrinas raras que abren los cielos. Nosotros vemos victoria, más como espada y con el poder, pero es el dolor que quebranta Dios y provoca su misericordia. Y voy a añadir otro punto. Algunos están aquí que eran unos duros, una soberbia terrible, no querían nada de Dios. ¿Sabe lo que provocó la visitación de Dios? El caos. Algunos están aquí a causa de un caos interior que la intercesión de muchos provocó para que de repente se quebrante y se abre una brecha para que Dios pueda visitarte.